podamos comprobar que nuestro Señor Jesucristo era verdaderamente hombre, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. No era solo un hombre, eso, aunque también se discute y también es necesario explicarlo, como que tal vez se asimila más fácil, pero que ese hombre era Dios es lo que no siempre se asimila tan fácilmente. Uno puede hablar de la deidad de Cristo, probar que Cristo es Dios por medio de esos tres sencillos enunciados. Obviamente pudiéramos hablar más, pero de una manera sencilla podemos hablar de que Jesucristo es Dios al entender, uno, que Él tenía los títulos de Dios. Número dos, que Él tenía los atributos de Dios. Y número tres, que Él era adorado como Dios. Si le llaman como se le llama a Dios, si tiene los atributos y el carácter de Dios y lo adoran como Dios, conclusión, pues Él es Dios. Vamos a ver si eso es cierto, a la luz, por supuesto, de la palabra del Señor. Hoy vamos a estar mirando varios textos, así que estemos muy concentrados con nuestras Biblias. No tengo proyectado versículos, todos los vamos a estar buscando. Bien, entonces la primera prueba. Jesús tenía los títulos de Dios. A Jesús se le llama Dios. Ese sería el primer título. A Jesús se le llama Dios. En el hebreo, cuando vamos al Antiguo Testamento, a Dios, el Creador, se le llama el Elohim. Esa es la palabra hebrea Elohim, que en nuestro español se traduce Dios. Esa palabra Elohim, cuando se hizo una versión griega llamada la Septuaginta, esa versión tradujo la palabra Elohim con el griego teos o teos, de donde nosotros tenemos la palabra teo en español. Teología, el estudio de Dios, teofanía, aparición de Dios. Entonces, Elohim, la palabra griega, la palabra hebrea para hablar de Dios, se traduce en el griego como teos. Y eso sucede en el Antiguo Testamento unas 900 veces. Ahora vamos a ver que en el Nuevo Testamento, o sea, ya en el griego, a Jesús se le llama teos. Con eso lo que quiero decir es que a Jesús se le llama Elohim. Mateo 1:23. Perdón, Marcos 1:23. Perdón, hermanos. Perdón, sí es Mateo, sí es Mateo. La cita está mal escrita ahí, es Mateo. Ay, creo que ahí. Mateo 1:23. Dice, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Teos, Elohim con nosotros. Dios con nosotros. Noten que a Jesús en ese texto se le está llamando Dios. Queremos comprobar que Jesús es Dios. Estamos viendo en la Biblia que a Jesús se le llamó Dios. Teos, hebreo, Elohim. Génesis 1:1 por lo menos dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces ese Dios es este mismo Dios. Juan 20:28. Hermanos, quiero que vayamos en las Biblias para que, no sé, definitivamente cuando uno lo ve aquí en el texto y se detiene un poquitico, como que lo aprende más, lo interioriza más. Juan 20:28. Quien lo tenga primero, bien lo puede leer. Ajá. Muy bien. Tomás, cuando ve a Cristo resucitado, Señor mío, Dios mío. Romanos 9:5. ¿Tienen los versículos ahí en pantalla? Si quieren pueden ir buscando, algunos se puede ir adelantando un poco, como para que ganemos algo de tiempo. Romanos 9:5. ¿Quién lo tiene? Ajá. Muy bien. Cristo, el cual, ese Cristo es Dios, Teos, Elohim, sobre todas las cosas.
Tito 2:13. Vamos a leer hasta 2 de Pedro 1:1 y ya. Tito 2:13. Y alguien más que vaya buscando 2 de Pedro 1:1. ¿Quién lee Tito 2:13? Ajá. Muy bien, noten cómo se le llama a Cristo, nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y finalmente, 2 de Pedro 1:1. Nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Nuestro Salvador es Dios también. Muy bien, entonces vemos que a Jesús se le llama Dios, tiene el título de Dios. Jesús también tiene el título de Señor. Y Señor, como ya lo vamos a ver, no se refiere simplemente a una autoridad, a un amo, sino es un título divino. Por ejemplo, en el hebreo estaba el tetragramatón, YHWH, el que se transliteraría como Jehová. Entonces, el Jehová, los hebreos lo traducían o le incluyeron unas letricas de la palabra que ellos tenían para Adonai, para el Señor. Y en el griego, esa palabra, el tetragramatón, el Jehová, se traduce con Kurios o Kyrios, como se pronuncia según el griego clásico koiné. Entonces, cuando aparecía el Jehová en el Antiguo Testamento, en el hebreo, el idioma griego lo traducía por Kyrios. Ojo, estamos diciendo que el Jehová del Antiguo Testamento es el Kyrios. Vamos ahora a comprobar. Bueno, eso sucede 6,814 veces en el Antiguo Testamento. Vamos a ver ahora que a Jesús se le llama el Kyrios. Nuevamente, perdón. Aquí sí tuve un error en la diapositiva, lo siento, hermanos. Cuando copié y pegué la diapositiva me quedó con el mismo texto de arriba. Vamos moviéndonos al yo soy y yo voy buscando aquí en mis notas y hablamos del Señor. No lo voy a dejar ahí. Otro título, ya vuelvo con el del Señor. Otro título divino que tenía el Señor Jesucristo es el yo soy. Yo soy. Juan, acompáñeme por favor a ese texto, Juan 8:57 y alguien más que busque Juan 18. ¿Quién tiene Juan 8:57 y 58? Bueno, el 18 entonces. Pedro Jesús, sabiendo todas las cosas que me habían de sobrevenir, se levantó y le dijo: ¿Quién buscáis? Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntar. Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad a mí a esto. Muy bien. Noten ahí que Jesús se presenta y dice, yo soy. Y me parece impresionante qué sucede cuando Jesús dijo que yo soy. ¿Qué sucedió? Se cayeron. Declarar que él era el yo soy, soldados, hermanos. Gente con palos, gente con armas, gente firme. Se cayeron cuando él les dijo, yo soy. Y el de Juan 8. Juan 8:57. Siga, hermana. Y el
Muy bien. Jesús les dice, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y qué quisieron hacer ellos cuando escucharon eso? Apedrearlo. O sea, que ellos entendieron que Jesús no estaba simplemente diciendo el pronombre yo soy. No, ellos están entendiendo, él se está atribuyendo título divino y por eso lo quieren apedrear. Entonces Jesús se llama el yo soy. Voy a seguir ahora con el del Señor. Ya tengo aquí mis notas con los versículos correctos. Lucas 2:11, para volver al del título de Señor. Yo les quiero leer a favor de ustedes Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 11 dice: os ha nacido hoy, cuando se está profetizando, cuando se está hablando del nacimiento de Jesús, os ha nacido hoy en la ciudad de David el Salvador, que es Cristo el Señor. Jesucristo es el Señor, el Curios, el Adonai, el Jehová del Antiguo Testamento. De hecho, por algo ellos se maravillan, dice en el versículo 18, y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Ellos están entendiendo que el niño que están haciendo es el Curios, el Señor, el Adonai del Antiguo Testamento. Vamos a Lucas 1, ahí atrásito. Cuando Elizabeth se encuentra con María. Y dice la escritura que cuando Elizabeth, embarazada de Juan el Bautista, ve a María embarazada de Jesús, el niño del vientre, Juan, saltó, fue lleno del Espíritu Santo, se movió. Dice en el 43, ¿y de dónde me acontece esto a mí? Hablando Elizabeth, que la madre de mi Señor venga a mí. Esa Elizabeth tenía una teología buena. Elizabeth no dice, ¿cómo me acontece que mi familiar vino a mí? ¿Cómo me acontece que viniste con ese bebito en la barriga? No, ella, hermanos, Jesús, recuérdenme, ahora no, creo que tiene como 3 meses de gestación aquí. ¿Qué es un bebé de 3 meses de gestación? ¿Qué es? Una cosita chiquititica. No, mentira, ni 3, creo que debe ser un poquito menos, porque Juan el Bautista y Jesús se llevan 6 meses. Una cosita chiquititica. Y ya Elizabeth dice, mi Señor es ese bebé. Por cierto, algo importante con todas estas discusiones del aborto, ¿no? Vamos al Salmo 110. Aquí en el Salmo 110 hay una referencia velada al señorío de Cristo, a que Él es el Señor, el Jehová del Antiguo Testamento, el Adonai. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová, David está hablando aquí. David está hablando aquí. Y David dice, Jehová dijo a mi Señor. Hay 2 personas ahí. Y Jehová, Dios, le dice a mi Adonai, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongas mis enemigos por estrado de tus pies. Ese texto es retomado, vamos a Mateo 22. Ese texto es retomado por nuestro Señor Jesucristo en una discusión con los fariseos que por supuesto están tratando de negar que Él sea el Señor, que Él sea Dios. Vamos a Mateo 22, 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, ¿cómo pues David en espíritu lo llama Señor al Cristo,
diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día a preguntarle más. Jesús está haciendo exégesis bíblica aquí. Se está poniendo en interpretación bíblica con los fariseos. Los fariseos reconocían que el Mesías sería descendiente de David. Pero lo que los fariseos no entienden es que el descendiente de David iba a ser mayor que David. Entonces Jesús les dice, es como si Jesús le estuviera diciendo, yo soy el descendiente de David, yo soy simiente de David. Pero ojo, que el Mesías que desciende de David no es menor que David, es mayor que David, porque David del Mesías le dice, mi Señor, y nunca alguien le va a decir a su hijo, mi Señor. Los hijos son inferiores a los padres, pero el Mesías es mayor que David, es el Señor, y Cristo es el Mesías. Los dejó perdidos, leían el Salmo 110 y no lo habían entendido. El Señor Jesucristo les hizo exégesis bíblica. ¿Qué va a decir mi hermano? El 43. Él les dijo, ¿cómo pues David en espíritu lo llama Señor? En espíritu, hablando por el Espíritu Santo. En espíritu. Mayúscula en mi Biblia. Sí. Sí, es en el Espíritu Santo que él habló del Señor. Esto tendría que ver con la inspiración del Espíritu Santo. En espíritu. Mi hermano, ¿qué versión tienes? ¿Qué versión usamos nosotros? SBT. La SBT es la versión con la que yo predico, hermano. No, en espíritu, en el Espíritu Santo. Perdón, mi hermano, voy a moverme. Bien, entonces Jesucristo tiene los títulos divinos. Estamos comprobando que Jesús es Dios porque Él tiene los títulos divinos, llamado Dios, llamado el Señor, llamado el Yo Soy. Sigo más bien con que Jesús es llamado Hijo de Dios. Jesús es Dios porque Él es llamado el Hijo de Dios. Ser hijo es tener las características de algo. Ser hijo no es simplemente descender de alguien. Ser hijo en la mentalidad hebrea significa que esa persona posee las características del que dice ser su padre o de lo que diga ser su padre. Por ejemplo, vamos a Marcos 3:17. En Marcos 3:17, ustedes recordarán, el contexto es que los hijos de Zebedeo habían pedido orar al Señor. Señor, si quieres oramos para que caiga fuego sobre esta gente. Y el Señor les dice, Marcos 3:17, y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, y les puso por sobrenombre Boanerges, que es hijos del trueno. Estos son, otra vez, los dos que cuando pasó eso con los samaritanos, Señor, ora para que caiga como Elías y caiga fuego del cielo y los mate a todos. O sea, volados, furiosos. Entonces, como tienen un carácter así, el Señor les dice, hijos del trueno, porque su papá es Zeus y su papá tuvo relaciones con Salomé y los tuvieron a ellos. No, porque su carácter se identifica con el trueno, prendidos, rápido, deseosos de castigo. Vamos entonces con eso en mente a Juan 5. Juan 5:18. Lo leo yo a favor de ustedes. Bueno, leamos mejor desde el 17, un poquitico de contexto. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos procuraban aún más matarlo,
porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Ponerse como el Hijo de Dios no era ponerse menos que Dios, era decir, yo soy Dios. Y los propios enemigos entendían lo que él estaba enseñando. Lastimosamente, muchos herejes aprovechan que Jesús dice que es el Hijo de Dios para decir que él es menos Dios. No, es que el problema es que es el Hijo de Dios y eso es lo que lo hace Dios. Ese es el punto para los herejes, pero ellos prefieren entender las cosas como se les ocurre, no como la Biblia lo enseña. Y Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Noten cómo se le llama entonces otra vez a Jesús el Hijo unigénito. La palabra que dice le ha dado a conocer es la palabra griega exegomai, como de hacer exégesis. O sea que Jesús hace exégesis del Padre, Él lo da a conocer. Si uno quiere saber quién es Dios, uno tiene que mirar a Jesucristo. Él tiene todo el carácter de Dios. De hecho, por allá en Hebreos 1, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen, palabra griega carácter, y el carácter mismo de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habla de Cristo como el que tiene el mismo carácter de Dios, la misma imagen de Dios. Dicen algunos que Jesucristo jamás se llamó a sí mismo Hijo de Dios. ¿Dice eso la Biblia o no? Vamos a Juan 11. La respuesta es que Jesús sí se llamó a sí mismo Hijo de Dios. Bueno, yo alguna vez les enseñé a ustedes un método en apologética cuando estábamos hablando de los testigos de Jehová. Hermanos, cuando ustedes les digan que algo no es cierto porque la Biblia no lo dice, entonces ustedes pueden decir, pero ¿dónde dice la Biblia que no lo es? Entonces, si alguien dice, la Biblia nunca dice que Jesús dijo que era el Hijo de Dios. Entonces, si yo no me sé más la Biblia, o sea, yo no me sé el versículo de memoria, yo le puedo decir, ¿y dónde dice la Biblia que Jesús afirmara no ser el Hijo de Dios? Es que no se puede hacer doctrina sobre silencio. O sea, alguien llega y dice, la Biblia no dice que Jesús dijera que Él era el eterno Hijo de Dios. Bueno, ¿y dónde dice que Él dijo que no era el eterno Hijo de Dios? Es doctrina sobre silencio. Ahora, sin embargo, sí hay un versículo que Jesús se llame a sí mismo Hijo de Dios. Versículo Juan 11:4. Y oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahí está hablando claramente que Él es el Hijo de Dios y Él va a ser glorificado. De hecho, más adelante cuando ora, es esta escena que Jesús ora, dice, no oré para que hagan mi voluntad, sino para que ellos escuchen. Porque Jesús quiere que se sepa que Él es el que va a ser glorificado. Aquí claramente Jesús se está llamando el Hijo de Dios. Sí, mi hermano. Compárese. Compárese. Siempre esas referencias, o a veces aparece VS, la B chiquita, VS como versus. Es la idea de, como Marcos 3:17 nos mostraba que que Juan y Jacob eran Boanerges, hijos de Dios, entonces compare eso con Juan 5, en donde Jesús se llama Hijo de Dios. El único engendrado. No único género, no. Único engendrado. La palabra unigénito es bien interesante, porque cuando nosotros pensamos en Jesús como hijo, pues nosotros también somos hijos. Entonces eso pareciera ponernos en la misma categoría de Jesús. De hecho, los ángeles son llamados también hijos de Dios. Entonces pareciera que ángeles, Jesús y nosotros todos somos iguales hijos, pero no, porque solo Jesucristo es el unigénito. Nosotros no.
y el hecho de que Él sea el unigénito es que Él es el único en su clase. Eso es, el único en su clase. No hay otro como Él. Por ejemplo, un ejemplo bíblico, Abraham tuvo a Ismael, pero después de Ismael tuvo a Isaac. Isaac es llamado el unigénito, pero si ya tenía a Ismael, porque es llamado el unigénito. Entonces, unigénito no es el único, de que no hay más, no es el único en su clase, porque Isaac era el hijo de la promesa. Único en su clase, único en su clase. Y habla de la eternidad y más, muchas doctrinas de eso. Sí, mi hermana. Otra vez, hermana, perdón, otra vez. Ajá. Que Jesús es el unigénito porque Él es el único engendrado. Uy, hermana, pues sinceramente no lo había escuchado así. Voy a ser sincero, no lo había escuchado así. Me toca echarle un poquito de cabeza. ¿Tiene sentido? O sea, sí es verdad que fue el único engendrado por el Espíritu Santo, eso sí es un hecho. Pero no creo que eso sea todo lo que carga el sentido de unigénito. No, porque lo que le decía, el único en su clase, habla de ser igual a Dios, habla de ser eterno. De hecho, más bien la discusión, por eso me confundí un poquito, pensé que usted me iba a decir, o me estaba tratando de decir que si unigénito era lo mismo que único, porque algunas Biblias lo ponen el único hijo, no es una buena traducción, porque el único hijo nos da la idea, es como que no hay más, exacto, pero no, ese no es el punto. El unigénito habla de muchas cosas en Jesús. Es un término teológico que hay que sostener, aunque en nuestro vocabulario no sea muy común. Sí, sí. Cuando Jesús es engendrado por el Espíritu Santo, eso lo que garantiza es que si lo engendra, pero bueno, eso se discute en la humanidad de Jesús. Si lo engendra José, Jesús sería un simple hombre. Y teológicamente el hombre es el que pasa el pecado, no la mujer. El hombre es el que pasa el pecado. Entonces, si su padre no fue José, su padre fue el Espíritu Santo, su padre no le pudo pasar, su padre es Dios, lo engendra el Espíritu Santo, no puede llevar el pecado. Bien, buena pregunta. Háganme pasito. Jesús sabía que era Dios. También, porque dice, no, Jesús, él nunca supo que era Dios. Él andaba por ahí siendo Dios, pero él no tenía ni idea de lo que era. No, Jesús sí sabía que era Dios. Vamos a Mateo 11:27. Voy a leer solo Mateo 11:27 como un único testimonio. Tenemos esas páginas pegadas, ¿no? Esas Biblias están... A mí me toca cada rato estar despegando las hojas. 11:27, y así de paso la conozco más. Hermanos, perdón, paréntesis. Eso es bueno, o sea, buscar en la Biblia es bueno. Gracias a Dios por la tecnología, tenemos en la Biblia en el celular, no estoy diciendo que es pecado, pero tener la Biblia en físico y buscar, yo siempre pienso cuando a David, Saúl lo va a mandar a la guerra y le pone la armadura y David se siente torpe. Y David le dice, Señor, yo nunca he luchado con esta armadura, no me siento bien, déjeme, yo voy con mi onda. No tiene sentido ir con una onda, es mejor ir con la armadura, pero él no conoce la armadura. Y como no conoce la armadura, no puede pelear con ella, prefiere ir sin armadura. Pasa lo mismo con las Biblias, hermanos. La medida en la que uno va, pase y pase, ya uno empieza a tener referencia de, no, tal versículo está por arriba, no, yo recuerdo que yo lo resalté, no, yo lo tengo por ahí subrayado, y eso le ayuda a uno a ubicarse en la Biblia, eso le ayuda. Bien, cierro paréntesis. Jesús es consciente de que él era Dios, Mateo 11:27. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoció a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Noten que Jesús sabe que el Padre no lo conoce nadie, solo Él.
y que él no conoce y que él y el Padre están ahí en una relación íntima. Y solamente el Hijo es el que puede dar a conocer a Dios, pero solamente se puede conocer al Hijo por la revelación de Dios. Jesús sabe cuál es su relación con el Padre. No podemos decir que él no sabía que era Dios. Bien, hasta aquí Jesús es Dios porque tenía los títulos de Dios. En segundo lugar, Jesús es Dios porque tenía los atributos de Dios. Vamos a Juan 1:1. Solamente en Juan 1:1 tenemos toda esta discusión. Yo les puse los versículos de apoyo para que ustedes más bien los consulten. Pero solo con Juan 1:1 y un poquito del 2 y el 3 podemos sacar varios atributos que Jesús tenía. A ver, tarea. ¿De dónde estoy yo diciendo que la eternidad está en Juan 1:1? Lean sus Biblias. ¿Dónde Jeffrey estará sacando la eternidad de ahí? En el principio, pero un poquito más. Sí, el principio, va por ahí. El principio empezó el verbo, era el verbo, ya estaba siendo el verbo. En el principio, el verbo ya era. Y el verbo era Dios, muy bien. Cuando el principio empezó, el verbo ya era, ya estaba. ¿Sí? De hecho, literalmente del griego sería como ya estaba siendo Dios. Entonces, cuando el principio empieza, ya el verbo estaba. Ahí vemos la eternidad de Jesús. Bueno, estoy dando por sentado que ustedes ya entienden que Juan 1:1 nos habla de Jesús. Él era el verbo estaba con Dios, cara a cara con Dios, pero ese verbo también era Dios. ¿Cómo así? Dos dioses, no, un solo Dios. Juan 1:14, luego vemos que ese verbo se encarna. Bueno, tenemos que es Jesús el verbo. Principio era el verbo. La inmutabilidad. ¿De dónde sacará el hermano Jeffrey la inmutabilidad ahí? Juan 1:1. ¿De dónde será? El verbo era Dios, estaba siendo Dios, siempre había sido Dios. El verbo estaba con Dios, siempre estaba siendo Dios, y el verbo era Dios. Siempre es Dios. Nunca ha dejado de ser Dios. Nunca ha dejado de ser Dios. Entonces, ese término era el verbo. Es clave, hermanos. En la Biblia, hermanos, los verbos son importantes. Cuando vimos la inspiración verbal, veíamos la importancia, ¿no? El hecho que diga era, que de hecho no lo pone en fue el verbo. Pretérito anterior se llama eso. Si dijera algo así como en el principio fue el verbo, eso nos diría como, bueno, ya no es. No, en el principio estaba siendo el verbo. Siempre ha sido el verbo. Nunca ha dejado de ser el verbo. El verbo nunca ha dejado de ser Dios. Soberanía, Juan 1:3. Todas las cosas por Él, el verbo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El creador tiene la autoridad sobre la creación. Eso es principio bíblico. Él creó todas las cosas, por tanto, Él es el soberano. A ver, examen de seminario. ¿Qué es eso de aceidad? Qué término tan rimbombante. Que Dios es de sí mismo. Muy bien, hermana. Que Dios no requiere más para existir. Dios es AC. Realmente la palabra, el atributo es AC. A, de, C, sí mismo. De sí mismo. Dios de Dios, Él no requiere más nada. Nosotros somos creación, Él no es creado, Él es vida en sí misma. Entonces Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Noten, la vida está en Él. De hecho, el texto que les pongo de comparar ahí, de refuerzo, dice que Dios le dio a Él el dar vida. Solamente Jesús tiene vida y tiene la capacidad de dar vida. Él es Dios de sí mismo.
Cuando ustedes leen los credos de los credos niceno y eso, dice Dios de sí mismo, Dios de Dios. Es para enfatizar eso, que Él no requiere algo más para hacer. Movámonos ahora al capítulo 2 para ver la omnisciencia de Jesús. 2:25. Y no tenía necesidad que nadie le diera testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Omnisciencia. Jesús sabe lo que hay en el hombre. Solamente, hermanos, solamente le estoy mostrando un versículo, ¿no? Esto sucede varias veces. Por ahí hay un texto donde el Señor confronta a Pedro, que le dice, me amas, me amas, me amas. Pedro le termina diciendo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús es omnisciente y Jesús es omnipresente. Juan 3:13. Está hablando Jesús. Y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Mientras está ahí con Nicodemo hablando, él le dice, el Hijo del Hombre descendió, estoy aquí, pero el Hijo del Hombre está en los cielos. Eso nos habla de la omnipresencia de Cristo Jesús. Mateo 18:20. Sí será Mateo 18:20. Me suena que más bien es 28. Ah, sí. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús por su espíritu en cada asamblea, reunidos con ellos. Estaba pensando en el texto de Mateo, la gran comisión. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. Jesús es omnipresente. Entonces Jesús es Dios porque tiene todos los atributos de Dios. Dios es eterno, Jesús es eterno. Dios es inmutable, Jesús es inmutable, soberano, de sí mismo, omnipresente, omnisciente. Todos los atributos de Dios Jesús los tenía. Y finalmente, Jesús es Dios porque Jesús fue adorado como Dios. No quiero ir a estos versículos porque las referencias son muy evidentes. Me quiero dejar un poquito de tiempo para otro tema. Jesús es Dios porque Él siempre recibió adoración de Dios. Cuando los magos de Oriente llegan ahí en el texto que está en mención, dice que adoraron al niño y nadie peleó por eso. Hermanos, piensen, María era una mujer piadosa. María era una mujer temerosa de Dios. María no se opuso a que adoraran al niño y estoy seguro que no era porque era su hijo. Los mismos magos adoran al niño y nadie. Los ángeles llegan y cantan. Nadie se opone a que se adore al niño. Eso nos dice que el niño es divino, es Dios. En Mateo 14:33, los discípulos, cuando el Señor Jesucristo calma la tormenta, cuando el Señor Jesucristo camina sobre el mar, cuando el Señor Jesucristo hizo muchos milagros, ellos lo adoraron, se postraban y lo adoraban. Y Jesús no impidió el ser adorado. Mateo 28:9, las mujeres después de haber resucitado, son mujeres temerosas de Dios y cuando lo ven resucitado se postran y lo adoran. Y nadie dice es idolatría. Hebreos 1:6 se le dice a los ángeles que adoren. Entrando a su Hijo al mundo dice ángeles adórenlo. Los ángeles lo adoran. Y Apocalipsis 5 del 11 al 14 allá aparece que los 24 ancianos y la gente de toda lengua, tribu y nación, millares de millares adorando al Cordero que fue inmolado. Nadie se opone a la adoración. ¿Sí, mi hermano? Muy bien. Hasta las piedras hablarían si los mando a callar. Bien. Entonces, hermanos, si Jesús tiene los títulos de Dios, los atributos de Dios y era adorado como Dios, conclusión, Jesús es Dios. Amén. Quisiera tratar un temita, no más, brevemente, y es lo que se conoce, término un poquito rimbombante, como la teoría de la kenosis de Cristo. ¿Qué es eso? Siempre definamos.
porque quiero hacer una aclaración aquí. De pronto si ustedes por ahí googlean, le va a aparecer alguien que dice que la kenosis es bueno y le va a aparecer alguien que dice que la kenosis es malo, aunque los dos sean ortodoxos, aunque los dos sean cristianos genuinos. Eso es porque toca definir. Dependiendo cómo lo definan, uno puede decir, no, la kenosis es mala o la kenosis es buena. La palabra kenosis o ese término sale de la doctrina de Filipenses 2 del 6 al 11, es el texto donde el Señor Jesucristo, vamos allá, dice que se despojó a sí mismo haciéndose tomando forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De ese texto es donde principalmente viene la discusión de la kenosis de Cristo. Y la palabrita clave es ese, se despojó a sí mismo, término griego kenosis. De ahí es donde sale esa discusión. Lo que se discute es qué sucedió en eso, qué sucedió en ese despojó a sí mismo. ¿Será que Jesús dejó de ser Dios? ¿Será que cuando Él se despojó y se encarnó, Él dejó de ser Dios? Hermanos, no. El texto dice que Jesús se despojó a sí mismo. Jesús Adrián Romero dice que Jesús se despojó de sí mismo. Y ustedes están cantando. Ojo, de sí mismo no es Dios. A sí mismo es Dios. Sí. Ok, lo repito. La discusión de la kenosis de Cristo parte de ese despojó a sí mismo. La palabra despojó es el griego kenosis. El punto es qué sucedió en ese despojó. ¿Se despojó a sí mismo, como la Biblia lo dice, o se despojó de sí mismo, como Jesús Adrián Romero lo dice? Y pues herejes alemanes y demás. Cuando dicen despojó de sí mismo, lo que ellos quieren dar a entender es que Jesús se despojó de ser Dios. Él dejó de ser todo lo que él dejó a un lado sus atributos, su ser divino, se despojó de sí, de lo que él era. No. Se despojó así, se vació. La palabra que no es vaciarse. Él se vació a sí mismo para tomar sobre sí naturaleza humana. Pero él nunca dejó de lado su naturaleza divina. Entonces, cuando yo les digo que toca definir, es porque si alguien dice la kenosis de Cristo es que él dejó de ser Dios, entonces decimos eso es del diablo. Pero si alguien dice la kenosis de Cristo es que él se vació a sí mismo para tomar naturaleza humana sin dejar de ser Dios, decimos eso está bien. Y yo me he topado con los dos. Yo me he topado con las dos definiciones de sanos predicadores. Ojo, no predicadores que están diciendo que Jesús dejó de ser Dios. No, que están definiendo el término de maneras distintas. Creo que es importante hacer esa aclaración. Hermanos, en la encarnación Jesús se vació, despojó de la manifestación de su gloria, de mostrar todo lo que Él era, pero Él nunca dejó de ser Dios. Hermano Jeffrey, pero Él dijo, el día y la hora nadie lo sabe, ni el Hijo del Hombre lo sabe. Él no sabía algo, entonces Él no era omnisciente. Bueno, ya nos metemos en discusiones sobre la doble naturaleza de Cristo, pero basta por ahora decir que renunciar a manifestar su gloria es en ese momento renunciar a hacer uso de su capacidad omnisciente como Dios para decir yo sé el día y la hora, porque ya veíamos ahorita que Él sí era omnisciente, pero en ese momento, tomando de su naturaleza humana, de las limitaciones humanas, dijo no lo sé, pero si hubiese tomado de la naturaleza divina, sí lo sabría. Pero eso es explicar una cosa difícil con otra cosa más difícil, pero ciertamente es así. La doble naturaleza de Cristo está ahí. Dios no puede morir, pero Jesús murió. Dios no puede ser tentado, pero Jesús fue tentado. Dios lo sabe todo, pero Jesús manifestó no saberlo. Kenosis de Cristo, haber renunciado a la manifestación de su gloria, pero nunca, hermanos, nunca digan que Jesús dejó de ser Dios. Él siempre fue Dios, porque si Él no era Dios, no podía salvarnos. Nuestro Salvador tenía que ser Dios.
Palabras más, palabras menos, olvídense del término kenosis, tengan claro que Filipenses 2:6 dice que él cuando se humilló, él tomó para sí esa naturaleza humana, pero él nunca dejó de ser Dios. De hecho, cuando este texto está exhortando a los filipenses a que sean humildes como Cristo. Entonces, como si fuera que Cristo dejó de ser Dios, entonces el texto diría, filipenses, dejen de ser seres humanos, hagan como Jesús, que él dejó de ser Dios. No, es que eso no es lo que el texto dice. El texto está queriendo que las personas renuncien a su ego, renuncien a su yo, y por eso les dice, miren a Cristo, el ejemplo de humildad, siendo Dios todopoderoso. Él mismo dijo en la cruz, puedo pedirle a mi Padre que envíe una legión de ángeles. ¿Lo hizo? No, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bien, solo quería aclarar entonces eso, hermano. Jesús cuando se encarna no deja de ser Dios, se despoja a sí mismo, no como Jesús Adrián Romero, de sí mismo, no, a sí mismo. Mi hermano, primero el hermano Carlos. Uno, 3, Juan. Ok. Ajá. Sí, pero lo hace de sí mismo, pero es que ahí no está diciendo que él se despojó de sí mismo. Ese texto de Hebreos 1:3 está diciendo que él nos da salvación de sí mismo, de la obra de él, no de otro. Sería más de eso, pero es que realmente la discusión es de Filipenses, es de Filipenses realmente. ¿Qué sucedió en la encarnación? ¿Se despojó de o a? Pues la Biblia dice a. Hermano Adolfo. Ajá. Ajá. Totalmente, es que eso es lo que está diciendo. Claro, mi hermano, eso es lo que está haciendo Filipenses. Despójate de todo tu yo, de estar reclamando derechos, de estar mostrando su gloria. Miren a Cristo. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Bien, amada, dígame, hermano. Ujú. Bien, nos suenan iguales. Pues son, obviamente, hermana, por sencillez, A y D son preposiciones distintas, ¿no? O sea, por esa sencilla razón. Despojarse, pero vamos a explicarlo. Despojarse a sí mismo es la idea como que Jesús en sí mismo se vacía, porque la palabra despojarse es vaciarse. Se vacía así. Es como si, por ilustrarlo, se hiciera un hueco, un espacio en sí, y ahí toma la naturaleza humana. Ahí mete la naturaleza humana. Se vacía así y toma naturaleza humana. Pero en despojarse de sí mismo es dejar de ser él, dejar de ser yo. Me despojé de mí, se despojó de sí. Pero obviamente que, hermano, yo creo que le queda incluso difícil porque estamos hablando de algo, cómo deja uno de ser uno. ¿Cómo dejo yo de ser humano? Pero decir se despojó de sí mismo es decir que él dejó de ser Dios, hermana. Si se confunde con las preposiciones, tranquila. El punto es, ¿dejó de ser Dios o siguió siendo Dios, solo que tomó naturaleza humana? ¿Sí lo notan? ¿Dejó de ser Dios o siguió siendo Dios, pero con naturaleza humana? Son distintas cosas. Nunca podemos decir que Jesús dejó de ser Dios. No, porque estaríamos cayendo en una herejía. Entonces, tranquila con las preposiciones. Si se confunde, olvídelas. Lo importante es el encarnado, el que fue a la cruz. ¿Era Dios y hombre o era solamente un hombre?
Entonces no, usted debe decir, él era Dios y hombre. ¿Por qué? Porque Filipenses 2:6, el hermano por allá dijo algo de A y de D, que yo no me acuerdo bien, pero me quedó claro que el que se encarnó era Dios, nunca dejó de ser Dios. Bien. Aplicaciones. ¿Por qué era importante que Jesús fuera Dios? ¿Por qué discutir de la deidad de Cristo, hermanos? Porque si Cristo tenía que ser Dios para presentar un sacrificio de infinito valor. Cualquiera puede morir aquí por los pecados de todo el mundo, pero ninguno de nosotros vale nada. Muy bien, hermano, y tampoco vamos a resucitar. Porque tenía que dar perfecta obediencia a la ley de Dios. Solamente Dios podía cumplir la ley de Dios. Nadie, ningún ser humano puede cumplir la ley, y Dios demanda perfecta obediencia. Dios no demanda solo morir, Dios demanda perfecta obediencia. 3, para soportar la ira de Dios con propósito redentor. Amado hermano, amada hermana, en la cruz Jesús no estaba muriendo por unos clavitos, por una espina. Eso es una bobada, hermano. La ira de Dios. Jesús no estaba temblando en Getsemaní, sudando grandes gotas de sangre porque le iban a atravesar unos clavos. Eso es cosquillas. Cristianos se reían con leones. Cristianos cantaban siendo crucificados. Ahora el Rey de Reyes va a retratarse. No, era la ira de Dios. Soportar, eso solo lo podía hacer Dios mismo. Y tenía que ser Dios para ser Dios y no otro, nuestro Salvador. Porque como Jonás dice, la salvación es del Señor. Dios es nuestro Salvador. A nosotros no nos salvó otro, sino Dios mismo en la cruz del Calvario. Amén. Vamos a orar. Señor, grande y poderoso eres, te admiramos, oh Rey. Eres nuestro grande y poderoso Dios. Tú eres Dios, el Hijo de Dios, el Señor, el gran yo soy. Tú eres eterno, inmutable, Dios de sí mismo, soberano, omnisciente, omnipresente. Tú nunca dejaste de ser Dios cuando tomaste naturaleza humana, siempre fuiste Dios, y como Dios diste plena satisfacción a nuestra debilidad, sufriste por nuestro pecado y has sido tú, oh Dios, Cristo Jesús, nuestro Salvador. A ti sea toda la gloria.